Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hoy vamos a tratar las generalidades del IVA. Va a ser algo muy sencillo, vamos a repasar qué es el IVA puntualmente, para qué se hace, quién lo regula, quién lo administra, la implicación práctica. Sí, entonces iniciamos por lo primero, que es IVA. IVA es el impuesto de valor agregado, que es un impuesto indirecto sobre el consumo que grava el valor que se añade en cada etapa de la cadena productiva, es decir, producción, distribución, comercialización e importación. Y pues en última instancia, su costo lo asume el consumidor final. ¿Qué quiere es el consumidor final? Pues nosotros. Entonces, ¿para qué se hace el IVA? ¿Cuál es su objetivo? Pues su objetivo es recaudar recursos para el Estado de forma eficiente y estable, financiar servicios públicos, redistribuir la carga fiscal mediante políticas complementarias, aunque su diseño busca realmente la eficacia como recaudatoria, ¿sí? Que puede ser regresiva si no se acompaña de excepciones y tarifas reducidas para bienes esenciales, es decir, la devolución de IVA, que muchas veces aparece en centros comerciales. No, devolución del IVA, ¿qué tal? Es eso. Entonces, ¿quién lo regula y dónde se encuentra la norma? Entonces, la regulación principal, como ya sabemos, es en el Estatuto Tributario. Puntualmente es en la general, en el artículo 468, las tarifas diferenciales en el artículo 468.1 y las disposiciones sobre la tarifa del 0% y las excepciones se encuentran en los artículos 477 a 481. Y en el decreto 624 de 1989 se consolidó el estatuto y la DIAN publicó la versión consolidada de las normas procedimentales. ¿Listo? Entonces, ¿quién lo administra? Lo administra la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el país. La implicación, la práctica de la sociedad. Pues en la práctica eso significa que las empresas deben parametrizar tarifas en sus sistemas, clasificar correctamente bienes, servicios, mantener la documentación para las devoluciones o créditos a nivel nacional. Entonces, la detección y las tarifas reducidas son las herramientas para proteger a los hogares de menores ingresos. Lo mismo que les mencioné anteriormente es la evolución del IVA. Entonces, cuando terminamos la particularidad de las generalidades del IVA. Listo, ahora vamos a hablar de la clasificación de bienes y servicios frente al IVA. Entonces, una breve introducción, la clasificación se divide en tres, que es grabados, exentos y excluidos. Determina si una operación causa IVA y si no. Se genera derecho a crédito fiscal y cómo se debe registrar y todo el momento comentarse. Entonces, primero iniciamos con los grabados, que significa operaciones que generan IVA a la tarifa aplicable. ¿Qué implica en la práctica? Pues que el vendedor debe facturar con IVA. El comprador soporta el impuesto y el vendedor lo registra. Ahí va por cobrar y por pagar para efectos de declaración y liquidación. Listo. Entonces, exentos de la tarifa del 0% significa que las operaciones con tarifa del 0%, donde no se cobra IVA al cliente, pero la operación es tratada como generadora de derecho a devolución o crédito fiscal sobre el IVA pagado en insumo relacionado. ¿Esto qué implica? Pues que el vendedor debe documentar la operación para soportar solicitudes de devolución o compensación. Y la contabilidad la debe mantener con registros que permitan separar las ventas del 0% de las ventas excluidas. Entonces vamos con la otra parte, que son los excluidos. ¿Qué significa las operaciones que no causan IVA y para las cuales el vendedor no tiene derecho a recuperar el IVA soportando sus compras? Entonces, ¿qué implica en la práctica? Lo mismo. El IVA pagado en insumos es costo para el vendedor y la facturación no muestra el IVA. La contabilidad debe evitar reconocer el crédito fiscal donde no corresponde. Entonces les voy a hacer como un ejemplo corto en grado, que es el que mejor entiendo. Entonces, yo vendo un bien de consumo general donde se aplica la tarifa que corresponda. ¿Sí? Entonces, para el exento, las exportaciones y algunos alimentos básicos pueden permitir la devolución del IVA descontable si se cumplen los requisitos documentales. Y el excluido pues ya esos son determinadas operaciones financieras y servicios que la ley no somete al IVA. Y ya, eso sería. Listo, ya para finalizar, vamos a hablar de las tarifas vigentes, perdón. En Colombia existen tres tratamientos de tarifas principales, que es la tarifa general del 19% que aplica la mayoría de bienes y servicios, de acuerdo al artículo 468 del Estatuto Tributario, que es el que mayormente conocemos. Ahora sí aparece la tarifa diferencial del 5%,
que son para ciertos productos procesados, medicamentos y algunos bienes agroindustriales. Esa está en el artículo también 468. Y por último, nos quedará la tarifa del 0%, que son para exportaciones, regulamentos básicos, libros y servicios turísticos a extranjeros. Y pues eso es más que todo, es para identificar correctamente la tarifa aplicable a cada producto para parametrizar sistemas y crear correctamente y proteger los derechos de la devolución o el crédito fiscal. Y eso lo podemos encontrar en el artículo 477 a 481 del Estatuto Tributario. Y ya, esas serían las tarifas. La diferencia entre bienes exentos y bienes excluidos es que los excluidos no están gravados con IVA ni generan derecho a descuento ni a devolución, y no hay obligación de declarar IVA. Mientras que los bienes exentos sí están gravados con una tarifa del 0%, permitiendo la recuperación del IVA pagado en insumos y la responsabilidad en la declaración del impuesto. En este cuadro se presentan algunos ejemplos de productos y servicios representativos en el contexto comercial, donde se indican las tarifas de IVA que aplican y se clasifica el tipo de bien o servicio según su uso económico y social. El 19% es la tarifa general para la mayoría de bienes y servicios como electrónicos, ropa, restaurantes y para vehículos cuando estos no hacen parte del activo fijo del contribuyente. La tarifa del 5% aplica a ciertos alimentos procesados y servicios especiales como el café, el chocolate, embutidos, servicios de vigilancia y aseo. El 0% representa exenciones en productos de la canasta básica como carne no ultraprocesada, frutas, leche, educación, salud y exportaciones. La clasificación de estos productos por categoría puede estar sujeta a cambios. Ahora veremos cómo se determinan las bases del IVA. Para este caso tenemos el artículo 447 del Estatuto Tributario, que indica que en la venta y prestación de servicios la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque considerados independientemente no se encuentren sometidos a imposición. Es así que se entiende que la base gravable del IVA en Colombia es el valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto, y su determinación dependerá del tipo de operación bajo el que se dé, que podrá ser venta de bienes, prestación de servicios o importación. Por ejemplo, si la tarifa del IVA es del 19% o la tarifa general, ese 19% se aplicará sobre el valor que constituye la base gravable. En el caso de que la base gravable sea de 1.000.000, al multiplicarlo por el 19% obtendremos un impuesto de 190.000 pesos. Algunos aspectos claves a tener en cuenta a la hora de determinar las bases gravables del IVA son: los descuentos aplicados al precio de venta podrán incluirse o excluirse de la base gravable según si están sujetos a condiciones o no. Para el caso de los descuentos condicionados, estos hacen parte de la base gravable del IVA, mientras que los descuentos efectivos o no condicionados no hacen parte de la base gravable del IVA. En el caso de intermediarios en la venta de activos fijos, se determinará tomando la parte del valor de la transacción que corresponde al intermediario, sumado a las comisiones, honorarios y demás pagos que éste reciba por su gestión. Asimismo, para el caso de los juegos de suerte y azar, el inciso tercero del artículo 420 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2277/2022, establece que la base gravable del IVA en los juegos de suerte y azar corresponde al valor de la apuesta junto con el documento o boleta, billete o cualquier instrumento que demuestre conformar parte de dicho juego. Para el caso de la determinación de la base gravable del IVA en la venta de vehículos usados, cuando estos vehículos se vendan y que fueron adquiridos a propietarios para quienes dichos bienes eran activos fijos, la base gravable del IVA se calculará tomando la diferencia entre el valor total de la operación, según lo que establece el artículo 447 del Estatuto Tributario, y el precio de compra del vehículo. Para los retiros de bienes, cuando un responsable del IVA retira bienes corporables muebles para utilizarlos directamente o para incorporarlos como activos fijos dentro de la empresa,
Según lo indicado en el literal B del artículo 421 del Estatuto Tributario, la base gravable del impuesto se determinará tomando como referencia el valor comercial de dicho bien. Y finalmente, para la determinación de servicios en clubes, el IVA se genera sobre cualquier pago que el club reciba, ya sea de sus asociados o de terceros, siempre que dicho pago constituya un ingreso derivado de la actividad que desarrolla la entidad. Y asimismo, para el caso de servicio de transporte internacional de pasajeros, la base gravable del IVA se determinará de la siguiente manera. Para el caso de tiquetes de una sola vía, el impuesto se calcula sobre el valor total del tiquete u orden de cambio. Y para tiquetes de ida y regreso, el impuesto se liquida únicamente sobre el 50% del valor del tiquete, dado que se considera la proporción correspondiente a cada trayecto. La base gravable especial del AIU sobre la cual se calcula el IVA en ciertos contratos y servicios legales específicos, principalmente como en los servicios de aseo, vigilancia, temporales de trabajo y construcción. El IVA no se calcula sobre el valor total del contrato, sino únicamente sobre el AIU, que no puede ser inferior al 10% del valor del contrato, evitando que los contratistas graven con IVA costos que realmente no les generan ganancia o valor agregado. Estos son los elementos del AIU: administración, imprevistos y utilidad. En la administración se ubican los costos indirectos necesarios para el funcionamiento del proyecto. Por ejemplo, honorarios, impuestos, costos de personal y de oficina, arrendamientos también. Imprevistos corresponden a un rublo dispuesto para cubrir sobrecostos que pueda incurrir el contratista en la ejecución de sus obligaciones como riesgo normal del contrato, como por ejemplo retrasos por el clima, accidentes de trabajo, horas adicionales y derrumbes. Utilidad, que es el beneficio que el contratista recibe de sus obligaciones contractuales. Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, servicios de trabajo temporal prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociados, se aplica una tarifa del 19% únicamente sobre el componente AIU del contrato. Para servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de empleo prestados por personas jurídicas sin ánimo de lucro, se aplica una tarifa del 5% sobre el valor del AIU. Para los contratos de construcción, el IVA se aplica sobre los honorarios o la utilidad pactada del contratista, según lo establecido en el contrato. La tarifa de IVA del 19% solo sobre la utilidad o el AIU pactado, no sobre el valor bruto del contrato.